Ven, sígueme, 2024, para el hogar y la iglesia. Capítulo 14. Jacob, capítulos del 1 al 4. Lección asignada del 1 al 7 de abril de 2024, titulado Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo. Los nefitas consideraban a Nefi su gran protector. También los había protegido en contra de los peligros espirituales, al advertirles del pecado y exhortarlos a venir a Cristo. Ahora esa tarea había recaído en Jacob, a quien Nefi había consagrado para ser sacerdote y maestro. Jacob sabía la responsabilidad de amonestar osadamente a quienes estaban empezando a obrar en el pecado, y a la vez consolar el alma herida de aquellos que habían sido heridos por los pecados de otras personas. ¿Cómo haría ambas cosas? Los guiaría hacia Jesucristo, ya que ambos grupos necesitaban la sanación del Salvador. Al igual que el mensaje de Nefi antes de él, el testimonio de Jacob fue un llamado a reconciliarse con Dios por medio de la expiación de Cristo. Como subtítulo: Tengo un mandato del Señor. Esto es correspondiente a Jacob, en el capítulo 1, los versículos del 6 al 8, así como también los versículos del 15 al 19, y en el capítulo 2, los versículos del 1 al 11. Para Jacob, enseñar la palabra de Dios era un mandato del Señor, así que trabajaba diligentemente para magnificar su oficio. ¿Qué significan para usted esas palabras que utilizó Jacob? Medite brevemente. Al reflexionar qué significa la palabra magnificar, se le invita a pensar en las lupas, cuyas lentes aumentan las imágenes. Magnificar significa engrandecer. ¿Comprende usted la idea? Al meditar en los versículos que se leerán a continuación en este bloque de lectura, piense en los mandatos que el Señor podría tener para usted. A continuación se leerá en Jacob, capítulo 1, los versículos del 6 al 8, así como también del 15 al 19, los cuales dicen lo siguiente. Y también tuvimos muchas revelaciones y el espíritu de mucha profecía. Por tanto, sabíamos de Cristo y su reino, que había de venir. Por lo que trabajamos diligentemente entre los de nuestro pueblo, a fin de persuadirlos a venir a Cristo y a participar de la bondad de Dios, para que entraran en su reposo, no fuera que de algún modo Él jurase en su ira que no entrarían, como en la provocación en los días de tentación, cuando los hijos de Israel estaban en el desierto. Por tanto, quisiera Dios que persuadiéramos a todos los hombres a no rebelarse contra Dios para provocarlo a ira, sino que todos los hombres creyeran en Cristo y contemplaran su muerte y sufrieran su cruz y soportaran la vergüenza del mundo. Por tanto yo, Jacob, tomo a mi cargo cumplir con el mandato de mi hermano Nefi. Y aconteció que el pueblo de Nefi, bajo el reinado del segundo rey, empezó a ser duro de corazón y a entregarse un tanto a prácticas inicuas, deseando tener muchas esposas y concubinas, a semejanza de David en la antigüedad, y también Salomón, su hijo. Sí, y también empezaron a buscar mucho oro y plata, y a ensalzarse un tanto en el orgullo. Por tanto yo, Jacob, les hablé estas palabras mientras les enseñaba en el templo, habiendo primeramente obtenido mi mandato del Señor. Porque yo, Jacob, y mi hermano José, habíamos sido consagrados sacerdotes y maestros de este pueblo, por mano de Nefi, y magnificamos nuestro oficio ante el Señor, tomando sobre nosotros la responsabilidad, trayendo sobre nuestra propia cabeza los pecados del pueblo, si no le enseñábamos la palabra de Dios con toda diligencia,
para que, trabajando con todas nuestras fuerzas, su sangre no manchara nuestros vestidos. De otro modo, su sangre caería sobre nuestros vestidos, y no seríamos hallados sin mancha en el postrer día. A continuación se leerá Jacob, capítulo 2, los versículos del 1 al 11, que dice lo siguiente. Palabras que Jacob, hermano de Nefi, dirigió al pueblo de Nefi, después de la muerte de Nefi. Pues bien, mis amados hermanos, yo, Jacob, según la responsabilidad bajo la cual me hallo ante Dios, de magnificar mi oficio con seriedad, y para limpiar mis vestidos de vuestros pecados, he subido hoy hasta el templo, para declararos la palabra de Dios. Y vosotros mismos sabéis que hasta aquí he sido diligente en el oficio de mi llamamiento. Pero hoy me agobia el peso de un deseo y afán mucho mayor, por el bien de vuestras almas, que el que hasta ahora he sentido. Pues he aquí hasta ahora habéis sido obedientes a la palabra del Señor que os he dado. Mas he aquí, escuchadme y sabed que con la ayuda del omnipotente Creador del cielo y de la tierra, puedo hablaros tocante a vuestros pensamientos, como es que ya empezáis a obrar en el pecado, pecado que para mí es muy abominable, sí, y abominable para Dios. Sí, contrista mi alma, y me hace encoger de vergüenza ante la presencia de mi Hacedor, el tener que testificaros concerniente a la maldad de vuestros corazones. Y también me apena tener que ser tan audaz en mis palabras relativas a vosotros, delante de vuestras esposas e hijos, muchos de los cuales son de sentimientos sumamente tiernos, castos y delicados ante Dios, cosa que agrada a Dios. Y supongo que han subido hasta aquí para oír la agradable palabra de Dios, sí, la palabra que sana el alma herida. Por tanto, agobia mi alma el que sea constreñido, por el estricto mandamiento que recibí de Dios, a amonestaros según vuestros delitos y agravar las heridas de los que ya están heridos, en lugar de consolarlos y sanar sus heridas, y a los que no han sido heridos, en lugar de que se deleiten con la placentera palabra de Dios, colocar puñales para traspasar sus almas y herir sus delicadas mentes. Mas a pesar de la magnitud de la tarea, debo obrar según los estrictos mandamientos de Dios, y hablaros concerniente a vuestras iniquidades y abominaciones, en presencia de los puros de corazón y los de corazón quebrantado, y bajo la mirada del ojo penetrante del Dios omnipotente. Por tanto, debo deciros la verdad, conforme a la claridad de la palabra de Dios, porque he aquí, al dirigirme al Señor, la palabra vino a mí diciendo: Jacob, sube hasta el templo mañana, y declara a este pueblo la palabra que te daré. Ahora medite a continuación. ¿Qué mandatos cree usted que el Señor podría tener para usted? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted para magnificarlos? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar del libro de enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, el capítulo 14, titulado A quien el Señor llama, Él capacita, el cual escucharemos a continuación. Capítulo 14. A quien el Señor llama, Él capacita. Cuando nos hallamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. De la vida de Thomas S. Monson. El presidente Thomas S. Monson habló de este principio a menudo. A quien el Señor llama, Él capacita. Hizo hincapié en que cuando se nos llama a hacer la obra del Señor, y cuando damos lo mejor de nosotros mismos,
Él magnifica nuestra capacidad de lograrlo. Al explicar una de las maneras en que procuraba la ayuda del Señor para aumentar su capacidad personal, el presidente Monson dijo: a lo largo de los años, los despachos que he ocupado han estado decorados con apacibles escenas campestres. Pero hay un cuadro que siempre he tenido frente a mi escritorio, el cual es para mí un recordatorio constante de aquel a quien sirvo. Porque es un cuadro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando me siento angustiado por algún problema o debo tomar una decisión difícil, siempre fijo la mirada en ese cuadro del Maestro y en silencio me pregunto: ¿qué desea Él que haga? Las dudas se disipan y la indecisión llega a su fin. El camino a seguir es claro y la senda que se presenta ante mí me invita a seguirla. A lo largo de su vida, el presidente Monson ejemplificó al siervo dispuesto que procura la ayuda del Señor para estar capacitado a fin de hacer su obra. Enseñanzas de Thomas S. Monson. Número 1. Con la ayuda del Señor podemos efectuar milagros a su servicio. Vivimos en un mundo complejo con conflictos por doquier. Las maquinaciones políticas arruinan la estabilidad de las naciones. Los déspotas pugnan por el poder y hay sectores de la sociedad que parecen estar siempre oprimidos, privados de oportunidades y condenados al fracaso. Nosotros podemos marcar la diferencia. Cuando nos hacemos merecedores de la ayuda del Señor, podemos edificar a jóvenes y jovencitas, enmendar a hombres y mujeres y efectuar milagros a su santo servicio. Las oportunidades que tenemos son innumerables. Aun cuando la tarea parezca enorme, nos fortalece esta verdad. El poder de Dios que obra por medio del hombre es la fuerza más extraordinaria que hay actualmente en el mundo. Cuando nos hallamos al servicio del Señor, tenemos derecho a recibir su ayuda. Sin embargo, esa ayuda divina depende de nuestra dignidad. Para navegar a salvo por los mares de la vida terrenal y cumplir la misión de rescatar al género humano necesitamos la guía del marinero eterno. Sí, el gran Jehová. Tendamos la mano y busquemos en lo alto para obtener la ayuda celestial. No oren para recibir tareas al nivel de sus capacidades, sino oren para pedir capacidades a la altura de sus tareas. De ese modo, el desempeño de sus tareas no será un milagro, sino que ustedes serán el milagro. Los milagros se pueden encontrar en todas partes cuando se magnifican los llamamientos. Cuando la fe reemplaza a la duda y el servicio desinteresado elimina las intenciones egoístas. El poder de Dios lleva a cabo sus propósitos. A quien el Señor llama, Él capacita. Cuando nos esforzamos con fe, no dudando nada, por cumplir con los deberes que se nos han señalado. Cuando procuramos la inspiración del Todopoderoso en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, podemos alcanzar lo milagroso. Número 2. Mostrar bondad nos ayuda a llegar a ser aptos para hacer la obra del Señor. Cuando era diácono, me gustaba mucho el béisbol. Y todavía me gusta. Mis amigos y yo jugábamos en un callejón pequeño que había detrás de las casas donde vivíamos. El campo de juego era limitado, aunque adecuado, siempre y cuando enviáramos la pelota al jardín central del campo de juego. Sin embargo, si bateábamos a la derecha, el desastre estaba garantizado. Allí vivía la señora Sinas, quien nos observaba desde la cocina, tan pronto como la pelota rodaba hasta la entrada de su casa. Su enorme perro la recogía y se la daba cuando ella abría la puerta. Volvía a entrar y agregaba la pelota a la colección de las que ya nos había confiscado. Era nuestra enemiga, la destructora de nuestra diversión, incluso la ruina de nuestra existencia. Ninguno de nosotros tenía nada bueno que decir de la señora Sinas. Pero nos sobraban las cosas malas. Ninguno de nosotros le dirigía la palabra. Y ella tampoco a nosotros. Tenía una pierna lisiada, lo que le dificultaba caminar y lo que tal vez le causara un gran dolor. Ella y su marido no tenían hijos. Vivían muy aislados y rara vez salían de la casa. Aquella guerra privada se prolongó por un tiempo, quizás unos 2 años, hasta que un momento de inspiración derritió el hielo y llevó el calor de los buenos sentimientos a un conflicto que parecía no tener solución. Un atardecer,
mientras me hallaba en la tarea que realizaba todos los días de regar con la manguera el césped del frente de nuestra casa. Noté que el de la señora Sinas estaba seco y amarillento. Sinceramente, no sé qué me pasó. Pero tomé unos minutos más y me puse a regar el de ella. Seguí haciéndolo todo el verano y, al llegar el otoño, barría las hojas secas con la manguera y las apilaba junto a la calle para que fuesen recogidas. Durante todo el verano no vi a la señora Sinas. Habíamos dejado de jugar al béisbol en el callejón, porque ya no nos quedaban pelotas y no teníamos dinero para comprar más. Una tarde se abrió la puerta del frente de la casa de la señora Sinas y ella me hizo la seña de que saltara el pequeño cerco y me acercara. Y así lo hice. Al acercarme a donde estaba ella, me invitó a pasar a la sala y me pidió que me sentara en una cómoda silla. Me ofreció galletas y leche. Después fue a la cocina, de la que volvió con una caja llena de pelotas de béisbol que representaban los esfuerzos de varias temporadas de confiscación. Me entregó la caja entera. El tesoro, sin embargo, no se encontraba en el regalo, sino en sus palabras. Vi por primera vez una sonrisa dibujarse en su rostro mientras me decía: Tommy, quiero darte estas pelotas y agradecerte el ser bueno conmigo. Le expresé mi propio agradecimiento y salí de allí siendo un muchacho mejor que cuando había entrado. Ya no éramos enemigos. Ahora éramos amigos. Número 3. Aunque nos sintamos inadecuados, el Señor nos facultará para la obra que desea que hagamos. De joven se me llamó a prestar servicio como obispo de un barrio grande de Salt Lake City. La magnitud del llamamiento era abrumadora y la responsabilidad aterradora. Mi insuficiencia me hacía sentir humilde. No obstante, mi Padre Celestial no me dejó andar errante en las tinieblas y el silencio. Ni sin instrucción ni inspiración. A su manera, me reveló las lecciones que él deseaba que yo aprendiera. Una tarde, a una hora avanzada, sonó el teléfono y oí una voz que dijo: Obispo Monson. Le llamamos del hospital. Kathleen Mackey, que es miembro de su congregación, acaba de fallecer. Nuestros registros indican que no tenía familiares cercanos, aunque su nombre aparece como la persona a la que tenemos que notificar en caso de muerte. ¿Podría venir al hospital ahora mismo? Al llegar se me entregó un sobre cerrado que contenía la llave del modesto apartamento en el que había vivido Kathleen Mackey. Era una viuda de 73 años, sin hijos, que había disfrutado de pocos lujos en la vida y apenas poseía lo suficiente para sus necesidades. En el ocaso de su vida, se había convertido en miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Al ser una persona callada y reservada, se sabía poco de su vida. Aquella misma noche entré a su pulcro apartamento en un subsuelo. Encendí el interruptor eléctrico y al instante descubrí una carta escrita muy meticulosamente de su puño y letra. Estaba sobre una mesita y en ella se leía: Obispo Monson, creo que no regresaré del hospital. En el cajón del tocador hay una modesta póliza de seguros que cubrirá los gastos del funeral. El mobiliario se lo puede dar a mis vecinos. En la cocina están mis 3 preciosos canarios. 2 de ellos son hermosos, de color amarillo dorado, y se los distingue perfectamente. He escrito en sus jaulas los nombres de las amigas a quienes se deben entregar. En la tercera jaula está Billy. Él es mi preferido. Billy se ve un poco greñudo y su tono amarillo está afeado por unas plumas grises en las alas. ¿Podrían usted y su familia ofrecerle un hogar? No es el más bonito, pero su canto es el mejor. Durante los días siguientes aprendí mucho sobre Kathleen Mackey. Había ayudado a muchos vecinos necesitados. Había brindado aliento y consuelo casi a diario a una persona con una discapacidad que vivía calle abajo. De hecho, la hermana había alegrado cada vida con la que se había cruzado. Kathleen Mackey se parecía mucho a Billy. Su preciado canario amarillo con gris en las alas. No había sido bendecida con belleza, dotada de gracia ni honrada con una posteridad y, sin embargo, su canto ayudaba a los demás a sobrellevar las cargas de mejor manera y a tener más capacidad para desempeñar sus tareas.
El mundo está lleno de canarios amarillos que tienen gris en las alas. Lástima que tan pocas de estas preciadas personas hayan aprendido a cantar. ¿Acaso las claras notas del ejemplo apropiado no hayan resonado en sus oídos ni hallado refugio en sus corazones? Algunos son jóvenes que no saben quiénes son, ni lo que pueden o incluso lo que quieren llegar a ser. Tienen temor, pero no saben de qué. Están enojados, pero no saben con quién. Se les rechaza y no saben por qué. Todo lo que desean es llegar a ser alguien. Otras personas se sienten abrumadas por la edad, cargadas de preocupación o llenas de dudas, y llevan una vida que está muy por debajo de su capacidad. Para vivir con grandeza debemos cultivar la capacidad de afrontar los problemas con valor, el desaliento con buen ánimo y el triunfo con humildad. Ustedes preguntarán, ¿cómo se pueden lograr estas metas? Yo respondo, al obtener la perspectiva verdadera de quiénes somos en realidad. Somos hijos e hijas de un Dios viviente a cuya imagen hemos sido creados. Piensen en esa verdad. Creados a imagen de Dios. No podemos tener tal convicción sinceramente sin experimentar un nuevo y hondo sentimiento de fortaleza y poder. La fortaleza misma para vivir los mandamientos de Dios. El poder para resistir las tentaciones de Satanás. El Redentor escogió a hombres imperfectos para enseñar el camino que conduce a la perfección. Lo hizo mientras estuvo en la tierra y lo hace ahora. Escoge incluso a canarios que tienen gris en las alas. Él los llama a ustedes y a mí a servirle aquí y a realizar las tareas que desea que efectuemos. Nuestro compromiso tiene que ser total. Número 4. Cuando estamos al servicio del Señor, Él nos facultará para ayudar a que se cumplan sus propósitos. Nuestro Señor y Salvador dijo: «Ven, sígueme». Si aceptamos su invitación y caminamos en sus pasos, Él enderezará nuestras veredas. En abril del año 2000, sentí esa guía. Había recibido una llamada telefónica de Rosa Salas Gifford, a quien no conocía. Me explicó que sus padres habían venido de visita de Costa Rica por unos meses y que, justo una semana antes de que ella me llamara, a su padre, Bernardo Augusto Salas, le habían diagnosticado cáncer de hígado. Me indicó que los médicos habían informado a la familia que solo iba a vivir unos días más. El gran deseo de su padre, me explicó, era conocerme antes de morir. Me dio su dirección y me preguntó si podría ir a su casa, en Salt Lake City, para conversar con él, debido a las reuniones y obligaciones. Era bastante tarde cuando salí de la oficina. Pero en vez de ir directamente a casa tuve la impresión de que debía seguir hacia el sur y visitar al hermano Salas esa misma tarde. Con la dirección en la mano, traté de encontrar la casa, con bastante tráfico y con poca luz. Me pasé del lugar donde debía estar la calle que conducía a la casa. No podía ver nada. Sin embargo, no me di por vencido. Di la vuelta y volví. Pero seguí sin encontrarla. Traté una vez más y tampoco la encontré. Comencé a sentir que estaría justificado si me volvía a casa. Había hecho un noble esfuerzo, pero no había encontrado la dirección. En vez de eso, ofrecí una oración en silencio para pedir ayuda. Me sentí inspirado a acercarme al lugar desde el sentido contrario. Recorrí cierta distancia y di la vuelta de modo que ahora estaba del otro lado de la calle. En esa dirección había menos tránsito. Al acercarme al lugar otra vez, pude ver a través de la tenue luz un cartel que se había caído y ahora estaba tirado al borde de la calle. Y un camino casi invisible lleno de hierba que conducía a un pequeño edificio de apartamentos y a una pequeña casa solitaria, a cierta distancia de la calle principal. Al dirigirme hacia los apartamentos, una niña pequeña, vestida de blanco, me hizo señas con la mano y supe que había encontrado a la familia. Me hicieron pasar a la casa y luego me condujeron al cuarto donde estaba acostado el hermano Salas. Alrededor de la cama se encontraban 3 hijas, el yerno y la hermana Salas. Tras dirigirme a él varias veces, el hermano Salas abrió los ojos y una tenue sonrisa se perfiló en sus labios cuando le tomé la mano. Le dije: «He venido a conocerlo». Y sus ojos y los míos se llenaron de lágrimas.
Pregunté si deseaban que le diera una bendición y la respuesta unánime de la familia fue afirmativa. A causa de que el yerno no poseía el sacerdocio. Procedí yo solo a darle una bendición del sacerdocio. Las palabras parecían fluir libremente bajo la dirección del Espíritu del Señor. Incluí las palabras del Señor que se encuentran en la sección 84 de Doctrina y Convenios. Versículo 88. Iré delante de vuestra faz. Estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra. Y mi espíritu estará en vuestro corazón. Y mis ángeles alrededor de vosotros. Para sosteneros. Después de la bendición expresé unas palabras de consuelo a los acongojados miembros de la familia. Hablé con cuidado para que pudieran entender mi inglés. Y después, con mi limitado español, les hice saber que los amaba y que nuestro Padre Celestial los bendeciría. Después de una tierna despedida, me acompañaron hasta el auto. Mientras manejaba a casa reflexioné sobre el espíritu especial que había sentido. También sentí, como muchas otras veces, una sensación de gratitud porque mi Padre Celestial hubiera contestado las oraciones de otra persona por medio de mí. Ruego que estemos siempre al servicio del Señor y que siempre tengamos derecho a recibir su ayuda. No hay nada que sobrepase lo que sentimos al reconocer que hemos estado al servicio del Señor y que Él nos ha permitido el privilegio de ayudar a que se cumplan sus propósitos. Número 5. Conforme oremos, nos preparemos y prestemos servicio. El Señor nos ayudará a magnificar nuestro llamamiento. El mundo necesita nuestra ayuda. ¿Estamos haciendo todo lo que deberíamos hacer? Tenemos presentes las palabras del presidente John Taylor. Si no magnifican sus llamamientos, Dios los hará responsables de aquellos a los que pudieron haber salvado si hubiesen cumplido con su deber. Hay pies que afirmar, manos que tomar para sostener, mentes que alentar, corazones que inspirar y almas que salvar. Las bendiciones de la eternidad los aguardan. Ustedes tienen el privilegio de no ser espectadores, sino participantes. Demos oído al conmovedor recordatorio que se encuentra en la Epístola de Santiago. Sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué significa magnificar un llamamiento? Significa edificarlo en dignidad e importancia. Hacerlo honorable y meritorio. Ensancharlo y fortalecerlo para que la luz del cielo brille a través de él. ¿Y cómo se magnifica un llamamiento? Sencillamente prestando el servicio que le corresponde. Nuestro Padre no los llamó para edificar solos, sin guía, confiando en la suerte. Por el contrario, Él conoce las habilidades de ustedes. Se da cuenta de nuestra devoción y convertirá sus supuestas incapacidades en reconocidos puntos fuertes. No sean víctimas de la tentación que atrapó a Laman y Lemuel. Cuando recibieron la magnífica asignación de obtener las planchas de Labán, los anales indican que murmuraron, diciendo que lo que se les había mandado hacer era cosa difícil. Y perdieron su oportunidad y su recompensa. Antes bien, tengan la actitud de su hermano Nefi. Iré y haré lo que el Señor ha mandado. Si hubiere alguien que se siente demasiado débil para cambiar los altibajos de su vida, o que no pudiera tomar la resolución de mejorar debido al más grande de los temores, el temor al fracaso, no existe una garantía más reconfortante que estas palabras del Señor. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí. Porque si se humillan ante mí, y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Por medio de la oración humilde, la preparación diligente y el servicio fiel podemos tener éxito en nuestros sagrados llamamientos. El presidente Harold Billy me habló un día en cuanto a quienes se sienten incapaces y se preocupan cuando reciben una asignación en la iglesia. Su consejo fue: recuerda que a quien el Señor llama, Él capacita. Todos nosotros, unidos como si fuéramos uno, podemos hacernos merecedores de la influencia guiadora de nuestro Padre Celestial al desempeñar nuestros respectivos llamamientos. Estamos embarcados en la obra del Señor Jesucristo. Nosotros, como aquellos de tiempos antiguos,
Hemos respondido a su llamado. Estamos en su obra. Recordemos siempre esta verdad. Aquel que honra a Dios es honrado por Dios. Fin del capítulo. También se recomienda ver el video Elévense a la altura de su llamamiento. Un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: No permitáis que este orgullo de vuestros corazones destruya vuestras almas. Esto es correspondiente a Jacob, en el capítulo 2, los versículos del 12 al 21. A continuación se leerá Jacob, capítulo 2, el versículo 13, donde se menciona: Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto, por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. Los nefitas tenían problemas con el orgullo y concentrarse en las riquezas, y tales problemas no han sido exclusivos de ellos ni de su época. Medite a continuación. ¿De qué forma el adversario promueve el amor a las riquezas en la actualidad? Medite brevemente. A continuación se leerá Jacob, capítulo 2, los versículos del 12 al 21, que dicen lo siguiente: Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, esta es la palabra que os declaro, que muchos de vosotros habéis empezado a buscar oro, plata y toda clase de minerales preciosos, que tan copiosamente abundan en esta tierra, que para vosotros y vuestra posteridad es una tierra de promisión. Y tan benignamente os ha favorecido la mano de la providencia, que habéis obtenido muchas riquezas, y porque algunos de vosotros habéis adquirido más abundantemente que vuestros hermanos, os envanecéis con el orgullo de vuestros corazones, y andáis con el cuello erguido y la cabeza en alto por causa de vuestras ropas costosas, y perseguís a vuestros hermanos, porque suponéis que sois mejores que ellos. Y ahora bien, hermanos míos, ¿suponéis que Dios os justifica en esto? He aquí, os digo que no. Antes bien, os condena. Y si persistís en estas cosas, sus juicios os sobrevendrán aceleradamente. Oh, si Él os mostrara que puede traspasaros, y que con una mirada de su ojo puede humillaros hasta el polvo. Oh, si os librara de esta iniquidad y abominación. Oh, si escuchaseis la palabra de sus mandamientos, y no permitieseis que este orgullo de vuestros corazones destruyera vuestras almas. Considerad a vuestros hermanos como a vosotros mismos, y sed afables con todos, y liberales con vuestros bienes, para que ellos sean ricos como vosotros. Pero antes de buscar riquezas, buscad el reino de Dios. Y después de haber logrado una esperanza en Cristo, obtendréis riquezas, si las buscáis, y las buscaréis con el fin de hacer bien, para vestir al desnudo, alimentar al hambriento, libertar al cautivo, y suministrar auxilio al enfermo y al afligido. Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca del orgullo, y aquellos de vosotros que habéis afligido a vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgullo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio. ¿Qué tenéis que decir de esto? ¿No creéis que tales cosas son abominables para aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan precioso como el otro. Y toda carne viene del polvo, y con el mismo fin Él los ha creado, para que guarden sus mandamientos y lo glorifiquen para siempre. Basado en los versículos que acabamos de leer a continuación,
Medite ahora. ¿Cómo desea Dios que usted vea las riquezas materiales? Medite brevemente. El escuchar alguna canción o himno como "Tú me has dado muchas bendiciones, Dios", por ejemplo, podría darle otra perspectiva. Para ello, se recomienda escuchar el himno "Tú me has dado muchas bendiciones, Dios", el himno número 137 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Medite a continuación. ¿Qué se siente inspirado a hacer usted con respecto a lo que está aprendiendo en este bloque de lectura? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: Dios se deleita en la castidad. Esto es correspondiente a Jacob, en el capítulo 2, los versículos del 22 al 35, y en el capítulo 3, los versículos del 10 al 12. A continuación se leerá Jacob, capítulo 2, los versículos del 22 al 35, que dicen lo siguiente. Y ahora ceso de hablaros concerniente a este orgullo. Y si no fuera que debo hablaros de un crimen más grave, mi corazón se regocijaría grandemente a causa de vosotros. Mas la palabra de Dios me agobia a causa de vuestros delitos más graves. Porque he aquí, dice el Señor, este pueblo empieza a aumentar en la iniquidad. No entiende las Escrituras, porque trata de justificar sus fornicaciones, a causa de lo que se escribió acerca de David y su hijo Salomón. He aquí, David y Salomón en verdad tuvieron muchas esposas y concubinas, cosa que para mí fue abominable, dice el Señor. Por tanto, el Señor dice así: he sacado a este pueblo de la tierra de Jerusalén por el poder de mi brazo, a fin de levantar para mí una rama justa del fruto de los lomos de José. Por tanto yo, el Señor Dios, no permitiré que los de este pueblo hagan como hicieron los de la antigüedad. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor. Pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna, porque yo, el Señor Dios, me deleito en la castidad de las mujeres. Y las fornicaciones son una abominación para mí. Así dice el Señor de los ejércitos. Por lo tanto, este pueblo guardará mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos, o maldita sea la tierra por su causa. Porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá a estas cosas. Porque yo, el Señor, he visto el dolor y he oído el lamento de las hijas de mi pueblo en la tierra de Jerusalén. Sí, y en todas las tierras de mi pueblo, a causa de las iniquidades y abominaciones de sus maridos. Y no permitiré, dice el Señor de los ejércitos, que el clamor de las bellas hijas de este pueblo, que he conducido fuera de la tierra de Jerusalén, ascienda a mí contra los varones de mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos. Porque no llevarán cautivas a las hijas de mi pueblo, a causa de su ternura, sin que yo los visite con una terrible maldición, aún hasta la destrucción, porque no cometerán fornicaciones como los de la antigüedad, dice el Señor de los ejércitos. Y ahora bien, he aquí, hermanos míos, sabéis que estos mandamientos fueron dados a nuestro padre Lehi. Por tanto, los habéis conocido antes, y habéis incurrido en una gran condenación, porque habéis hecho estas cosas que no debíais haber hecho. He aquí, habéis cometido mayores iniquidades que nuestros hermanos los lamanitas. Habéis quebrantado los corazones de vuestras tiernas esposas,
y perdido la confianza de vuestros hijos por causa de los malos ejemplos que les habéis dado. Y los sollozos de sus corazones ascienden a Dios contra vosotros. Y a causa de lo estricto de la palabra de Dios que desciende contra vosotros, han perecido muchos corazones, traspasados de profundas heridas. A continuación se leerá Jacob, capítulo 3, los versículos del 10 al 12, que dicen lo siguiente. Por tanto, debéis recordar a vuestros hijos cómo habéis afligido sus corazones a causa del ejemplo que les habéis dado. Y recordad también que por motivo de vuestra inmundicia podéis llevar a vuestros hijos a la destrucción, y sus pecados serán acumulados sobre vuestra cabeza en el postrer día. Oh hermanos míos, escuchad mis palabras. Estimulad las facultades de vuestras almas. Sacudíos para que despertéis del sueño de la muerte, y libraos de los sufrimientos del infierno, para que no lleguéis a ser ángeles del diablo, para ser echados en ese lago de fuego y azufre, que es la segunda muerte. Ahora bien, yo, Jacob, hablé muchas cosas más al pueblo de Nefi, amonestándolo contra la fornicación y la lascivia y toda clase de pecados, declarándole las terribles consecuencias de estas cosas. Ahora medite. ¿Qué encuentra en estos versículos que le ayude a entender a usted por qué la castidad es tan importante para Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas de la inmoralidad, tanto en la época de Jacob como en la nuestra? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Cuáles son algunas de las bendiciones de vivir una vida casta? Medite brevemente. El elder David Abednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó lo siguiente. Vivimos en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación. Esto es un fragmento del mensaje Creemos en ser castos, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013. Medite a continuación. ¿Cómo puede usted ayudar a los demás a entender por qué obedece usted la ley de castidad? Medite brevemente. Un buen punto de partida para ayudar a los demás a entender por qué obedecemos la ley de castidad es la explicación de las normas de Dios en cuanto a los sentimientos y las relaciones sexuales que aparece en el Manual para la Fortaleza de la Juventud, una guía para tomar decisiones, en el capítulo titulado Tu cuerpo es sagrado, el cual se leerá a continuación. Tu cuerpo es sagrado. Tu cuerpo es un asombroso don de tu Padre Celestial. Él te lo dio para ayudarte a llegar a ser más como Él. Tener un cuerpo te da mayor poder para ejercer tu libertad y escoger. El Evangelio restaurado de Jesucristo puede ayudarte a ver tu cuerpo desde la perspectiva de Dios. Eso marca una gran diferencia en tus decisiones en cuanto a qué hacer con tu cuerpo y cómo cuidarlo. Verdades eternas. Tu cuerpo fue creado a la imagen de Dios, el ser más glorioso y majestuoso del universo. Las Escrituras comparan nuestro cuerpo con un santo templo, un lugar donde el Espíritu puede morar. Por supuesto, tu cuerpo no es perfecto ahora,
pero las experiencias que tengas con tu cuerpo pueden ayudarte a prepararte para recibir un día un cuerpo perfecto, resucitado y glorificado. Tu alma está compuesta por tu cuerpo y tu espíritu. Por esa razón, la salud física y la salud espiritual están estrechamente relacionadas. El Salvador reveló la palabra de sabiduría para enseñar principios de cómo cuidar tu cuerpo y para prometer bendiciones físicas y espirituales. Los sentimientos sexuales son una parte importante del plan de Dios para crear matrimonios felices y familias eternas. Esos sentimientos no son pecaminosos, son sagrados. Debido a que los sentimientos sexuales son tan sagrados y tan poderosos, Dios te ha dado su ley de castidad, para prepararte para utilizar esos sentimientos como Él desea. La ley de castidad establece que Dios aprueba la actividad sexual únicamente entre un hombre y una mujer que están casados. Muchas personas en el mundo ignoran o incluso se burlan de la ley de Dios, pero el Señor nos invita a ser sus discípulos y a vivir una norma más elevada que la del mundo. Invitaciones. Trata tu cuerpo y el cuerpo de otras personas con respeto. Al tomar decisiones en cuanto a tu ropa, peinado y apariencia, pregúntate: ¿estoy honrando mi cuerpo como un don sagrado de Dios? El Padre Celestial desea que nos veamos unos a otros por lo que realmente somos, no solo como cuerpos físicos, sino como sus amados hijos e hijas, con un destino divino. Evita los estilos que destaquen o llamen la atención de una forma inapropiada hacia tu cuerpo físico, en lugar de lo que eres como hijo o hija de Dios, con un futuro eterno. Deja que la pureza moral y el amor por Dios guíen tus decisiones. Busca el consejo de tus padres. Haz cosas que fortalezcan tu cuerpo. Nada que lo lastime ni que lo dañe. Disfruta con gratitud de las muchas cosas buenas que Dios ha proporcionado, pero recuerda que el alcohol, el tabaco, el café, el té y otras drogas y sustancias nocivas no son para tu cuerpo ni para tu espíritu. Incluso las sustancias útiles, como los medicamentos recetados, pueden ser destructivas si no se usan correctamente. Mantener el sexo y los sentimientos sexuales como algo sagrado. No deben ser tema de chistes ni de entretenimiento. Fuera de una relación de matrimonio entre un hombre y una mujer, es incorrecto tocar las partes privadas y sagradas del cuerpo de otra persona, incluso si es por encima de la ropa. En tus decisiones sobre lo que haces, miras, lees, escuchas, piensas, publicas o escribes en los mensajes de texto, evita cualquier cosa que despierte emociones lujuriosas en otras personas o en ti mismo, de manera intencional. Esto incluye cualquier forma de pornografía. Si descubres que ciertas situaciones o actividades hacen que las tentaciones sean más fuertes, evítalas. Tú sabes cuáles son esas situaciones y actividades, y si no estás seguro, el Espíritu, tus padres y tus líderes pueden ayudarte a saber. Demuestra a tu Padre Celestial que honras y respetas el sagrado poder de crear vida. Bendiciones prometidas. Tu respeto por ti mismo y por los demás aumentará. Corte. Bendiciones prometidas. Tu respeto por ti mismo y por los demás aumentará a medida que honres tu cuerpo por medio de tu comportamiento, apariencia y vestimenta. El Señor ha prometido grandes tesoros de conocimiento a quienes guarden la palabra de sabiduría. Un cuerpo sano, libre de adicciones. También aumenta tu capacidad para recibir revelación personal, pensar claramente y servir al Señor. Vivir la ley de castidad trae la aprobación de Dios y brinda poder espiritual personal. Cuando te cases, esta ley traerá mayor amor, confianza y unidad a tu matrimonio. El obedecer esta ley
hará posible que progreses eternamente y llegues a ser más como tu Padre Celestial. Tu confianza crecerá a medida que vivas como un discípulo de Jesucristo. Preguntas y respuestas. ¿Cuál es la norma del Señor en cuanto a la vestimenta, el arreglo personal, los tatuajes y las perforaciones? La norma del Señor es que honres el carácter sagrado de tu cuerpo, aun cuando eso signifique ser diferente al mundo. Permite que esta verdad y el Espíritu sean tu guía al tomar decisiones, especialmente las que tienen efectos duraderos en tu cuerpo. Sé sabio y fiel, y busca el consejo de tus padres y líderes. Pregunta: ¿cómo puedo vencer las tentaciones y los malos hábitos? El Padre Celestial y Jesucristo tienen poder para ayudarte. Llena tu vida de las cosas que inviten a ese poder a actuar en tu vida. Cosas tales como la oración, el estudio de las Escrituras y el servicio a los demás. Acude a Jesucristo y su Evangelio y descubrirás que las debilidades pueden convertirse en fortalezas. Busca la ayuda de tus padres, líderes o terapeutas profesionales según sea necesario. Para aquellos que sufren de alguna adicción, la Iglesia ofrece un programa para recuperarse de las adicciones. Esas son bendiciones que la Iglesia del Salvador proporciona para ayudarte a recuperar el control de tu vida. Tomará tiempo, así que sé paciente y nunca te rindas. Pregunta: siento atracción hacia personas de mi mismo sexo. ¿Cómo se aplican estas normas a mí, en este caso? Sentir atracción hacia personas del mismo sexo no es un pecado. Si tienes esos sentimientos y no los buscas ni actúas de acuerdo con ellos, estás viviendo la sagrada ley de castidad del Padre Celestial. Eres un hijo amado de Dios y un discípulo de Jesucristo. Recuerda que el Salvador entiende todo lo que experimentas. Mediante tu conexión por medio de los convenios con Él, hallarás fortaleza para obedecer los mandamientos de Dios y recibir las bendiciones que Él promete. Confía en Él y en su Evangelio. Pregunta: fui víctima de abuso y siento vergüenza. ¿Soy culpable de pecado? El ser víctima de cualquier tipo de abuso o agresión no te hace culpable de pecado. Por favor, no sientas culpa ni vergüenza. El Salvador te ama. Él desea ayudarte, sanarte y darte paz. Los terapeutas profesionales, los miembros de tu familia y tus líderes también pueden apoyarte. Preguntas para la recomendación del templo. Pregunta 1. El Señor ha dicho que se hagan todas las cosas con pureza ante Él. ¿Te esfuerzas para que tus pensamientos y tu comportamiento sean moralmente limpios? ¿Cumples con la ley de castidad? Siguiente pregunta. ¿Entiendes la palabra de sabiduría y la obedeces? Ayudas para el estudio. El cuidado de tu cuerpo incluye el cuidado de tu salud mental y emocional. Es normal sentir tristeza o ansiedad de vez en cuando. Cuando no puedas hacer frente a esos sentimientos o no puedas recuperarte de ellos, esto podría ser una señal de un desafío mental o emocional que requiere la ayuda de un padre, un líder, un médico o un terapeuta profesional. Esa ayuda puede ser una bendición de tu amoroso Padre Celestial. Si alguna vez tienes pensamientos de hacerte daño a ti mismo o de poner fin a tu propia vida, busca ayuda de inmediato. Recuerda que se te ama, se te valora y se te necesita. Sean cuales sean tus dificultades emocionales o mentales, busca paz en Jesucristo y en su Evangelio. Fin del capítulo. Medite a continuación. ¿Qué más encuentra en este material que pueda ayudarle a usted a explicar por qué vive la ley de castidad?
medite nuevamente. Podría encontrar usted más respuestas en el mensaje del elder David A. Bednar, antes ya mencionado, o bien en el video titulado Yo escojo ser limpio, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. Para encontrar más respuestas, a continuación escucharemos el mensaje Creemos en ser castos, por el elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2013, el cual estudiaremos a continuación. Mi mensaje responde una pregunta de gran trascendencia espiritual. ¿Por qué la ley de castidad es tan importante? Ruego que el Espíritu Santo me ayude a confirmar la veracidad de los principios que yo recalque. La importancia eterna de la castidad solo puede comprenderse en el contexto global del plan de felicidad de nuestro Padre Celestial para sus hijos. Todos los seres humanos, hombres y mujeres, son creados a la imagen de Dios. Cada uno es un amado hijo o hija procreado como espíritu por padres celestiales y tiene una naturaleza y un destino divino. Todos los hombres y las mujeres vivían con Dios como espíritus antes de venir a la tierra, en calidad de seres mortales. El plan del Padre permite que sus hijos espirituales obtengan cuerpos físicos, adquieran experiencia terrenal y progresen hacia la exaltación. Nuestro cuerpo físico posibilita experiencias profundas e intensas que sencillamente no podríamos obtener en nuestra existencia premortal. De este modo, nuestra relación con otras personas, nuestra aptitud para reconocer la verdad y actuar según ella, y nuestra capacidad para obedecer los principios y las ordenanzas del Evangelio, aumentan por medio de nuestro cuerpo físico. En la escuela de la vida terrenal experimentamos ternura, amor, bondad, felicidad, tristeza, desilusión, dolor e incluso los desafíos de las limitaciones físicas en modos que nos preparan para la eternidad. En pocas palabras, hay lecciones que debemos aprender y experiencias que debemos tener, como dicen las Escrituras, según la carne. Después de que se creó la tierra, se puso a Adán en el jardín de Edén. Sin embargo, Dios dijo de forma importante que no era bueno que el hombre estuviese solo, y Eva se convirtió en la esposa y ayuda idónea de Adán. La combinación única de aptitudes espirituales, físicas, mentales y emocionales del hombre y la mujer era necesaria para llevar a cabo el plan de salvación. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. El propósito del hombre y la mujer es que aprendan a fortalecerse, bendecirse y complementarse mutuamente. El medio por el cual se crea la vida mortal ha sido divinamente designado. El primer mandamiento que Dios le dio a Adán y a Eva se relacionaba con el potencial que, como esposo y esposa, tenían de ser padres. El mandamiento de multiplicarse y henchir la tierra sigue vigente. El matrimonio entre un hombre y una mujer es el medio autorizado por el cual los espíritus premortales entran en la mortalidad. La abstinencia sexual absoluta antes del matrimonio y la total felicidad dentro de él protegen la santidad de este medio. El poder de la procreación es de importancia espiritual. El mal uso de ese poder degrada los propósitos del plan del Padre y de nuestra existencia mortal. Nuestro Padre Celestial y su Hijo amado son creadores y nos han confiado una porción de su poder para crear. Las normas específicas respecto al uso correcto de la capacidad para crear vida son elementos cruciales en el plan del Padre. Lo que sentimos respecto a ese poder divino y cómo lo usamos determinarán en gran medida nuestra felicidad en la mortalidad y nuestro destino en la eternidad. El elder Dallin H. Oaks explicó: el poder de crear vida es el poder más exaltado que Dios ha dado a sus hijos.
El modo de usarlo se ordenó en el primer mandamiento, pero hubo otro mandamiento importante que se dio para prohibir su mal uso. La importancia que damos a la ley de castidad se debe a la comprensión que tenemos del propósito de nuestro poder procreador para que se cumpla el plan de Dios. Fuera de los lazos del matrimonio, todas las formas de emplear el poder procreador son en uno u otro grado una degradación pecaminosa y una perversión del atributo más divino dado al hombre y a la mujer. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una única e inalterable norma de moralidad sexual. Las relaciones íntimas son aceptables solo entre un hombre y una mujer en la relación matrimonial prescrita en el plan de Dios. Esas relaciones no son una mera curiosidad para explorar o un apetito que satisfacer o ningún tipo de recreación o entretenimiento que debe procurarse egoístamente. No son una conquista que lograr ni un acto que realizar. Más bien, la vida mortal son en una de las máximas expresiones de nuestro potencial y naturaleza divinos y un medio para fortalecer los lazos emocionales y espirituales entre cónyuges. Somos agentes bendecidos con el albedrío moral y lo que nos define es nuestra herencia divina como hijos de Dios y no las conductas sexuales, las actitudes contemporáneas ni las filosofías seculares. Hasta cierto punto, el hombre natural descrito por el rey Benjamín vive en cada uno de nosotros. El hombre o la mujer natural es impenitente, carnal y sensual. Es permisivo y dado a los excesos, es orgulloso y egoísta, como enseñó el presidente Spencer W. Kimball. El hombre natural es el hombre terrenal que ha permitido que las burdas pasiones animales sean más fuertes que sus inclinaciones espirituales. Por el contrario, el hombre o mujer de Cristo es espiritual y refrena todas las pasiones, es moderado y sobrio, es benevolente y abnegado. Los hombres y las mujeres de Cristo se aferran a la palabra de Dios, se niegan a sí mismos, toman su cruz y avanzan por un camino estrecho y angosto de fidelidad, obediencia y devoción al Salvador y a su Evangelio. Como hijos e hijas de Dios, heredamos aptitudes divinas, pero vivimos en un mundo caído. Los elementos con los que fue creado nuestro cuerpo son por naturaleza caídos y están siempre sujetos a la influencia del pecado, corrupción y la muerte. Por esa razón, la caída de Adán y sus consecuencias espirituales y temporales nos afectan directamente a través de nuestro cuerpo físico. Sin embargo, somos seres duales, ya que nuestro espíritu, nuestra parte eterna, se aloja en un cuerpo físico que está sujeto a la caída. Como Jesús recalcó al apóstol Pedro, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La naturaleza precisa de la prueba de la vida terrenal puede resumirse con esta pregunta: ¿responderé a las inclinaciones del hombre natural o me someteré al influjo del Santo Espíritu? ¿Me despojaré del hombre natural y me haré santo mediante la expiación de Cristo el Señor? Esa es la prueba. Todo apetito, deseo, tendencia e impulso del hombre natural puede vencerse por medio de la expiación de Jesucristo y a través de ella. Estamos aquí en la tierra para desarrollar cualidades divinas y refrenar todas las pasiones de la carne. El plan del Padre se ha establecido para brindar guía a sus hijos, ayudarlos a llegar a ser felices y a llevarlos de regreso a Él a salvo con cuerpos resucitados y exaltados. El Padre Celestial desea que estemos unidos en la luz y llenos de esperanza. Por otro lado, Lucifer se esfuerza para confundir y hacer infelices a los hijos de Dios y para evitar, más que nada, su progreso eterno. El propósito general del padre de las mentiras es que todos lleguemos a ser miserables como él. En última instancia, Lucifer desea que estemos solos en la oscuridad y sin esperanza.
Satanás trabaja sin cesar a fin de confundir los aspectos más importantes del plan de Dios. Él no tiene un cuerpo y su progreso eterno se ha detenido. Así como cuando se detiene el agua en el río, de igual forma el progreso eterno del adversario se ha frustrado debido a que no posee un cuerpo físico. Por causa de su rebelión, Lucifer se ha privado de todas las bendiciones y experiencias mortales que son posibles mediante un cuerpo de carne y huesos. Él no puede aprender las lecciones que solo un espíritu que tiene cuerpo puede aprender. Él está resentido por la realidad de una resurrección literal y universal de toda la humanidad. Uno de los poderosos significados en las Escrituras del término condenado se ilustra en su incapacidad de continuar progresando y llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Dado que nuestro cuerpo físico es tan crucial en el plan de felicidad del Padre y en nuestro crecimiento espiritual, Lucifer busca frustrar nuestro progreso tentándonos a usar el cuerpo en forma indebida. Una de las ironías más grandes de la eternidad es que el adversario, que es miserable precisamente por no tener un cuerpo, nos tienta a compartir su miseria mediante el uso incorrecto del nuestro. Justamente la herramienta con la que no cuenta es el objetivo principal de sus intentos de llevarnos a la destrucción espiritual. La violación de la ley de castidad es un pecado grave y un abuso de nuestro tabernáculo físico. Para quienes conocen y entienden el plan de salvación, la profanación del cuerpo es un acto de rebelión y una negación de nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Al mirar más allá de la mortalidad y contemplar la eternidad, es fácil discernir que la falsa compañía que propone el adversario es solamente temporal y vana. Alma le aconsejó a su hijo Shiblón que refrenara todas sus pasiones para que estuviera lleno de amor. Cabe mencionar que el disciplinar al hombre natural en nosotros hace posible un amor por Dios y sus hijos más rico, más profundo y más duradero. El amor aumenta mediante la justa represión y disminuye por la impulsiva gratificación. El presidente G. Romney declaró: "No puedo imaginar bendiciones que se deseen más fervientemente que las prometidas a los puros y a los virtuosos. Jesús habló en cuanto a recompensas definidas por las diversas virtudes, pero reservó las mayores, según mi parecer, para los de corazón puro, porque dijo, verán a Dios, y no solo verán al Señor, sino que se sentirán cómodos en su presencia. Esta es la promesa del Salvador. Deja que la virtud engalane tus pensamientos incesantemente, entonces tu confianza se fortalecerá en la presencia de Dios". Además, se nos promete que al seguir el camino de la virtud, el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. El vivir la ley de castidad da lugar a algunas de las bendiciones más grandes que los hombres y las mujeres pueden recibir en la mortalidad: la confianza espiritual en la presencia de familiares, amigos, miembros de la iglesia y finalmente del Salvador. Nuestro anhelo innato de pertenencia se cumple mediante la rectitud, al caminar en la luz con esperanza. Algunos de ustedes que reciben este mensaje deben arrepentirse de pecados sexuales o de otro tipo. A menudo se habla del Salvador como el gran médico. Ese título tiene importancia simbólica y literal. Todos hemos experimentado el dolor en relación a una lesión o herida física. Al sentir dolor, solemos buscar alivio y agradecemos los medicamentos y tratamientos que ayudan a calmar nuestro sufrimiento. Consideren el pecado como una herida espiritual que provoca culpa, o como Alma dijo, remordimiento de conciencia. La culpa es para nuestro espíritu, lo que el dolor es para nuestro cuerpo, una advertencia de peligro y una protección de daño adicional.
De la expiación del Salvador proviene el reconfortante bálsamo que puede curar nuestras heridas espirituales y quitar la culpa. Ese bálsamo solo puede aplicarse mediante los principios de la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la obediencia constante. Los resultados del arrepentimiento sincero son paz de conciencia, consuelo, sanación y renovación espiritual. Su obispo o presidente de rama es el asistente médico espiritual, que está autorizado para ayudarlos a arrepentirse y a sanar. Por favor, recuerden que el grado y la intensidad del arrepentimiento deben igualar la naturaleza y la gravedad de sus pecados, sobre todo para los santos de los últimos días que están bajo convenio sagrado. Las heridas espirituales graves requieren tratamiento prolongado y tiempo para sanar completa y totalmente. La doctrina que he descrito les parecerá arcaica y anticuada a muchas personas en un mundo que se burla cada vez más de la santidad de la procreación y minimiza el valor de la vida humana. Pero la verdad del Señor no cambia según las modas, la popularidad ni las encuestas de la opinión pública. Les prometo que la obediencia a la ley de castidad aumentará nuestra felicidad en la vida terrenal y hará posible nuestro progreso en la eternidad. La castidad y la virtud siempre han sido y siempre serán más caras y preciosas que todas las cosas. De esto testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿En qué se diferencia la norma de Dios de la pureza sexual de otros mensajes que podría usted encontrar en la vida? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cuáles son las bendiciones de vivir una vida casta? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el tema virtud, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Virtud. La virtud es un modelo de pensamiento y de conducta que se basa en normas morales elevadas, que incluye la castidad y la pureza moral. La virtud comienza en el corazón y en la mente. Es la acumulación de miles de decisiones y de hechos pequeños, al igual que justos. Reseña. La virtud es un requisito para entrar en los santos templos del Señor y para recibir la guía del Espíritu. La virtud es un modelo de pensamiento y conducta que se basa en normas morales elevadas, que incluye la castidad y la pureza moral. La virtud comienza en el corazón y en la mente y se nutre en el hogar. Es la acumulación de miles de decisiones y hechos pequeños. La virtud es una palabra que no solemos oír en la sociedad actual, pero la raíz latina, virtus, significa fuerza. Las mujeres y los hombres virtuosos poseen una apacible dignidad y fortaleza interior. Tienen confianza en sí mismos, puesto que son dignos de recibir el Espíritu Santo y de que Él los guíe. El presidente Thomas S. Monson ha aconsejado lo siguiente: sean ustedes los que defiendan lo correcto, aunque tengan que estar solos. Tengan el valor moral de ser una luz para los demás. No hay amigo más valioso que su propia conciencia tranquila, su propia pureza moral. Y qué glorioso sentimiento es saber que están en el lugar señalado, limpios y con la confianza de que son dignos de estar ahí. Este es un fragmento del mensaje Ejemplos de rectitud, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2008. Anote sus impresiones a continuación.
También se recomienda estudiar los materiales con el tema Atracción hacia personas del mismo sexo, que se encuentran en la colección Ayuda para la Vida, disponible en la Biblioteca del Evangelio. Como subtítulo: ¿Puedo reconciliarme con Dios por medio de la expiación de Jesucristo? Esto es correspondiente a Jacob, el capítulo 4. A continuación se leerá Jacob, capítulo 4, el versículo 11, donde se menciona: Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Jacob rogó a su pueblo que se reconciliara con Dios por medio de la expiación de Cristo. Una de las definiciones de reconciliar es restablecer la amistad o la armonía. Al meditar en su propia vida, piense usted en alguna ocasión en la que se haya sentido distante del Padre Celestial. Ahora, medite a continuación. ¿De qué manera le ayuda el Salvador a usted a restablecer esa relación con su Padre Celestial? Medite brevemente. A continuación se leerá en Jacob, capítulo 4, los versículos del 4 al 14, que dicen lo siguiente: Porque hemos escrito estas cosas para este fin, que sepan que nosotros sabíamos de Cristo y teníamos la esperanza de su gloria muchos siglos antes de su venida. Y no solamente teníamos nosotros una esperanza de su gloria, sino también todos los santos profetas que vivieron antes que nosotros. He aquí, ellos creyeron en Cristo y adoraron al Padre en su nombre. Y también nosotros adoramos al Padre en su nombre. Y con este fin guardamos la ley de Moisés, dado que orienta nuestras almas hacia Él. Y por esta razón se nos santifica como obra justa, así como le fue contado a Abraham en el desierto, el ser obediente a los mandamientos de Dios, al ofrecer a su hijo Isaac, que es una semejanza de Dios y de su Hijo unigénito. Por tanto, escudriñamos los profetas, y tenemos muchas revelaciones, y el espíritu de profecía, y teniendo todos estos testimonios, logramos una esperanza. Y nuestra fe se vuelve inquebrantable, al grado de que verdaderamente podemos mandar en el nombre de Jesús, y los árboles mismos nos obedecen, o los montes, o las olas del mar. No obstante, el Señor Dios nos manifiesta nuestra debilidad, para que sepamos que es por su gracia y sus grandes condescendencias para con los hijos de los hombres, por las que tenemos poder para hacer estas cosas. He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Pues he aquí, por el poder de su palabra, el hombre apareció sobre la faz de la tierra, la cual fue creada por el poder de su palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar, y el mundo fue, y habló, y el hombre fue creado, ¿por qué, pues, no ha de poder mandar la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie, según su voluntad y placer? Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. Porque he aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Así pues, amados hermanos,
reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Ahora medite a continuación. ¿Qué consejo puede hallar usted en este capítulo de Jacob que le ayude a usted a reconciliarse con Dios? Medite brevemente. Continuación se leerá en Mateo, capítulo 5, los versículos 23 y 24, que dicen lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, y ve, reconcílate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Medite a continuación. ¿Qué ideas adicionales le brindan estos versículos concerniente a la idea de reconciliarse con Dios? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Cómo puede el Salvador ayudarle a usted a reconciliarse con Dios y con otras personas? Medite una última vez en este bloque de lectura. Continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 10, el versículo 24, donde se menciona: Por tanto, mis amados hermanos, reconciliaos con la voluntad de Dios, y no con la voluntad del diablo y la carne. Y recordad, después de haberos reconciliado con Dios, que tan solo por la gracia de Dios y por ella sois salvos. Como subtítulo: ¿puedo evitar la ceguera espiritual al centrarme en el Salvador? Esto es correspondiente a Jacob, capítulo 4, los versículos del 8 al 18. Al esforzarse para que su pueblo se volviera de modo más pleno al Señor, Jacob les advirtió que no fueran ciegos espiritualmente y que no despreciaran las palabras de claridad del Evangelio. A continuación se leerá Jacob, capítulo 4, los versículos del 8 al 18, que dicen lo siguiente: He aquí, grandes y maravillosas son las obras del Señor. Cuán inescrutables son las profundidades de sus misterios, y es imposible que el hombre descubra todos sus caminos. Y nadie hay que conozca sus sendas a menos que le sean reveladas. Por tanto, no despreciéis, hermanos, las revelaciones de Dios. Pues he aquí, por el poder de su palabra, el hombre apareció sobre la faz de la tierra, la cual fue creada por el poder de su palabra. Por tanto, si Dios pudo hablar, y el mundo fue, y habló, y el hombre fue creado, ¿por qué, pues, no ha de poder mandar la tierra o la obra de sus manos sobre su superficie, según su voluntad y placer? Por tanto, hermanos, no procuréis aconsejar al Señor, antes bien aceptad el consejo de su mano. Porque he aquí vosotros mismos sabéis que Él aconseja con sabiduría, con justicia y con gran misericordia sobre todas sus obras. Así pues, amados hermanos, reconciliaos con Él por medio de la expiación de Cristo, su unigénito Hijo, y podréis obtener la resurrección, según el poder de la resurrección que está en Cristo, y ser presentados como las primicias de Cristo a Dios, teniendo fe y habiendo obtenido una buena esperanza de gloria en Él, antes que se manifieste en la carne. Y ahora bien, amados míos,
no os maravilléis de que os diga estas cosas. Pues, ¿por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él, así como el conocimiento de una resurrección y del mundo venidero? He aquí, mis hermanos, el que profetizare, profetice al entendimiento de los hombres, porque el Espíritu habla la verdad y no miente. Por tanto, habla de las cosas como realmente son y de las cosas como realmente serán. Así que estas cosas nos son manifestadas claramente para la salvación de nuestras almas. Mas he aquí, nosotros no somos los únicos testigos de estas cosas, porque Dios las declaró también a los profetas de la antigüedad. Pero he aquí los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad, y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender, porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho, a fin de que tropiecen. Y ahora el Espíritu me impulsa a mí, Jacob, a profetizar, porque percibo por las indicaciones del Espíritu que hay en mí, que a causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca, sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Mas he aquí que esta roca, según las Escrituras, llegará a ser el grande y el último y el único y seguro fundamento sobre el cual los judíos podrán edificar. Y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que éstos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él, para que sea la principal piedra angular? He aquí, amados hermanos míos, os aclararé este misterio, a no ser que de algún modo se debilite mi firmeza en el Espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. De acuerdo con los versículos que acabamos de leer en este bloque de lectura, medite a continuación. ¿Qué podemos hacer para evitar la ceguera espiritual? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Traspasar lo señalado, por el elder Quentin L. Cook, en aquel entonces como miembro de los 70. Mensaje disponible en La Leona de marzo de 2003, el cual estudiaremos a continuación. Traspasar lo señalado, por el elder Quentin L. Cook. De los 70. Vivimos en un mundo en el que, por encima de todo, se busca y se publica por todo el orbe lo que está de moda. El cotilleo, la comidilla, la novedad, las películas, la televisión y otros medios de comunicación suelen hacer hincapié en hazañas puramente simbólicas y de poco valor, en las personas que no son capaces de funcionar normalmente en la sociedad, en el conflicto y en la sexualidad, en vez de celebrar los callados actos cotidianos de sacrificio, de servicio y amor que son parte integral del mensaje y del ejemplo del Salvador. La loca carrera por hallar lo novedoso por lo general suele arrollar a la verdad. En el capítulo 17 de Hechos se encuentra el relato de la visita que hizo el apóstol Pablo a Atenas, ciudad que llevaba tiempo en un periodo de decadencia, pero que aún se sentía orgullosa de sus tradiciones filosóficas. En el relato se mencionan a los estoicos y los epicúreos, cuyas filosofías eran las más predominantes de la época. Los estoicos creían que el mayor bien era la virtud, mientras que los epicúreos creían que era el placer. Muchos estoicos se habían envanecido y utilizaban la filosofía como un manto para cubrir la ambición y la iniquidad. Muchos epicúreos se habían convertido en hedonistas, personas cuyo lema era comamos y bebamos, pues mañana moriremos.
Se invitó a Pablo a dirigirse a esta difícil mezcla de personas en la colina de Marte. Y en Hechos 17 versículo 21 leemos: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Pablo intentó captar su atención refiriéndose a un altar que contenía la inscripción al Dios no conocido. Pero en realidad su mensaje versó sobre la resurrección de Jesucristo. Cuando la multitud se percató de la naturaleza religiosa del mensaje, algunos empezaron a burlarse de él, mientras que otros, igualmente faltos de interés pero quizás más educados, le dijeron: ya te oiremos acerca de esto otra vez. La respuesta de los atenienses a Pablo no fue diferente de la de las personas descritas por el profeta Jacob durante un periodo anterior. Pero he aquí, los judíos fueron un pueblo de dura cerviz, y despreciaron las palabras de claridad, y mataron a los profetas, y procuraron cosas que no podían entender. Por tanto, a causa de su ceguedad, la cual vino por traspasar lo señalado, es menester que caigan, porque Dios les ha quitado su claridad y les ha entregado muchas cosas que no pueden entender. Porque así lo desearon. Y porque así lo desearon, Dios lo ha hecho, a fin de que tropiecen. Hoy día existe la tendencia en algunos de nosotros de traspasar lo señalado en vez de mantener un testimonio de los principios básicos del Evangelio. Hacemos esto cuando sustituimos las verdades del Evangelio con las filosofías de los hombres. Cuando nos volvemos fanáticos en lo que respecta a algún punto en particular del Evangelio. Cuando buscamos hazañas puramente simbólicas a expensas de la consagración diaria. O ponemos las reglas por encima de la doctrina. El evitar esos comportamientos nos ayudará a evitar la ceguera y los tropiezos teológicos que describe Jacob. A algunas personas parece avergonzarles la sencillez del mensaje del Salvador y quieren añadir complejidad e incluso obscuridad a la verdad para hacerla más intelectualmente estimulante o más compatible con las tendencias académicas actuales. La apostasía tuvo lugar, en parte, debido a este problema. Los primeros cristianos adoptaron las tradiciones filosóficas griegas e intentaron reconciliar sus propias creencias con la cultura ya existente. El historiador Will Durant escribió: el cristianismo no destruyó el paganismo, sino que lo adoptó. La mentalidad griega, moribunda, revivió gracias a los que se adaptaron, en parte, a su manera de pensar. Algunos, con su falta de madurez espiritual, intentan parecer sofisticados e intelectuales. En vez de aceptar la revelación, prefieren analizarla minuciosamente y añadir dimensiones y variaciones de significado que distorsionan sus hermosas verdades. Tal como señaló el elder Neil Maxwell del Quórum de los 12 Apóstoles. El pueblo judío rechazó el Evangelio, en parte, porque carecía de aspectos intelectuales que fuesen lo suficientemente extravagantes. Traspasamos lo señalado cuando nos negamos a aceptar las verdades sencillas del Evangelio tal y como son. Otra señal de inmadurez espiritual, y a veces de apostasía, ocurre cuando uno se centra en ciertos principios del Evangelio o se enfrasca en analizar con afán desmedido asuntos de doctrina que no se consideran esenciales. Casi toda virtud que se lleva al extremo se convierte en un vicio. Algunos miembros han querido hacer adiciones considerables a varias doctrinas. Un ejemplo de ello podría ser cuando uno aboga por adendas a la palabra de sabiduría que no han sido autorizadas por la primera presidencia. Y tratan de ganarse a otras personas para que adopten sus interpretaciones. Si convertimos una ley de salud o cualquier otro principio en una forma de fanatismo religioso, estamos traspasando lo señalado. Ciertas personas que no están autorizadas para hacerlo quieren hablar por las autoridades generales e indican que su mensaje contiene la vianda que estas autoridades enseñarían si no estuvieran obligados a enseñar únicamente la leche. Otros desean aconsejar a las autoridades generales y critican todas las enseñanzas que no se adhieren a la versión que ellos tienen de lo que se debiera impartir. El Señor dijo sobre la doctrina importante:
Quien declare más o menos que esto no es de mí, y porque lo que sea más o menos que esto de mal procede. Traspasamos lo señalado si elevamos cualquier principio. No importa lo valioso que pueda ser. A una preeminencia tal que disminuya nuestro compromiso con otros principios igualmente importantes, o si adoptamos una postura contraria a las enseñanzas de las autoridades generales. En una disertación ofrecida en la Universidad Brigham Young, James S. Jardine, exdirector del Consejo de Administración de la Universidad de Utah, indicó que, cuando él era estudiante, pensó en consagrar su vida por medio de una gran hazaña. Pero se dio cuenta de que la consagración no es un hecho aislado en la vida, sino una devoción diaria. Cuando era joven, yo también quería probarme mediante algún hecho heroico. Mi bisabuelo, David Patten Kimball, fue uno de los jóvenes que ayudó a los integrantes de la compañía de carros de mano de Martin a cruzar el río Sweetwater. Eso me parecía el tipo de consagración que yo buscaba. Tiempo después, cuando visité a mi abuelo Crozier Kimball, me explicó que cuando el presidente Brigham Young envió a los hombres en su misión de rescate, les dijo que hicieran todo lo posible por salvar a la compañía de carros de mano. Su consagración consistió específicamente en seguir al profeta. Mi abuelo me dijo que la dedicación constante y fiel al deber o a un principio es algo digno de mucha admiración. Del mismo modo que para David Patten Kimball fue una hazaña heroica el ayudar a rescatar a los pioneros. Podría ser igualmente un acto de heroísmo hoy día el seguir al profeta al no ver películas inmorales o abstenerse de emplear un lenguaje soez. Mi presidente de misión me ayudó a poner todo esto en la debida perspectiva y me enseñó que, en algunos casos, el intentar realizar un acto heroico puede ser una forma de traspasar lo señalado. Él compartió conmigo un maravilloso poema que, en parte, dice: a grandes alturas podría el hombre llegar. Con un fuerte arranque de energía, las más blancas luces podría soportar. De los cielos en una hora de alegría. Más difícil es la lucha de la vida. A las penas tener que dar la bienvenida. Y al murmurar dar la despedida. Para probar cada uno su grandeza. A cada día hará frente con certeza. Algunos miembros expresan que se comprometerían con entusiasmo si se les diera un llamamiento importante. Pero no consideran que el de maestro orientador o de maestra visitante sea lo suficientemente meritorio o heroico para que tengan que dedicarle un gran esfuerzo. Dios nos utiliza no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Traspasamos lo señalado si nuestra consagración es condicional o no implica una devoción diaria. Al Salvador le preocupa cuando la gente pone las reglas en un plano más elevado que la doctrina. En Mateo 23 versículo 23 leemos: ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los 12 Apóstoles, señaló que las enseñanzas de Jacob respecto a traspasar lo señalado se aplicaban a los judíos de la época de Jesús. Tomaron las cosas claras y sencillas de la religión pura y les añadieron un sinnúmero de interpretaciones propias. Las embellecieron con rituales y prácticas adicionales y tomaron una forma feliz y dichosa de adoración y la convirtieron en un sistema represivo, restringido y depresivo de ritos y prácticas. El espíritu viviente de la ley del Señor se convirtió en sus manos en la letra muerta del ritualismo judío. Por lo general, la doctrina responde a la pregunta ¿por qué?, mientras que los principios responden a la pregunta ¿qué? Siempre que hacemos hincapié en cómo hacer algo sin referencia al por qué lo hacemos o a qué hacemos, nos arriesgamos a traspasar lo señalado. En última instancia, caemos en la trampa que Pablo describió a los corintios. La letra mata, mas el espíritu vivifica. El elder Dallin H. Oaks del Quórum de los 12 Apóstoles ha empleado el ejemplo de enseñar a los diáconos del sacerdocio aarónico las doctrinas y los
Principios de la reunión sacramental para que entiendan que las reglas que siguen, como el vestir camisa blanca y corbata siempre que sea posible y repartir la Santa Cena sin causar distracciones, apoyan lo que el Señor desearía que hiciéramos en esta reunión: renovar nuestros convenios y recordar la expiación de manera reverente. En muchos aspectos, se nos guía únicamente mediante doctrinas y principios, en vez de reglas. El profeta José Smith enseñó: les enseño principios correctos y ellos se gobiernan a sí mismos. Somos responsables ante el Señor de la forma en que respondemos en este tipo de situaciones. Las personas que se comprometen a seguir las reglas sin tener en cuenta la doctrina y el principio son particularmente susceptibles a traspasarlo señalado. Igualmente peligrosos son aquellos que quedan atrapados por las reglas sin siquiera recordar por qué se dieron y por ende están menos dispuestos a aceptar los cambios que plantea la revelación continua. Al traspasar lo señalado, vemos más allá de Cristo, el único nombre dado bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, dijo: Jacob vio que los judíos procurarían traspasar lo señalado y tropezarían en su búsqueda del Santo de Israel, el literal Hijo de Dios, que sería conocido como Jesucristo. A causa del tropiezo de los judíos, ellos rechazarán la roca sobre la cual podrían edificar y tener fundamento seguro. Una de las grandes tragedias de nuestra época es que muchos así llamados eruditos cristianos se niegan a aceptar la divinidad de Jesucristo. Para algunos no es más que un gran maestro. Este es el ejemplo definitivo de traspasar lo señalado. Sucedió en la época de Jacob. Sucedió en el meridiano de los tiempos cuando el Salvador estuvo en la tierra y sucede hoy día cuando se ha restaurado el Evangelio. Uno de los grandes retos de esta vida es aceptar a Cristo como la persona que es en realidad. El Salvador resucitado del mundo. Nuestro Redentor. Nuestro Señor y Maestro. Nuestro abogado ante el Padre. Cuando Él sea el cimiento de todo lo que hagamos y seamos, evitaremos la ceguera teológica que resulta de traspasar lo señalado y cosecharemos las gloriosas bendiciones que Él nos ha prometido. Ven a mí, tú, que bendito eres. Dice a todo el que le sigue: hay un lugar preparado para ti en las mansiones de mi Padre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Con esto concluye Ven Sígueme 2024 para el hogar y la iglesia. Capítulo 14. Jacob. Capítulos del 1 al 4. Lección asignada del 1 al 7 de abril de 2024, titulado Reconciliaos con Dios por medio de la expiación de Cristo.